Hola a todos. Los saluda nuevamente el usuario Igni Sapientie. En mi video anterior expliqué el caso nominativo y los tipos de oraciones que puede formar el verbo sustantivo, así como las dos principales funciones gramaticales de este. En este video les explicaré a grandes rasgos lo que es el caso acusativo y sus dos principales funciones. Primero hay que comenzar con definir lo que es un verbo transitivo y cómo diferenciarlo de un verbo intransitivo. El nombre transitivo se compone de la preposición latina trans, que se traduce como más allá de, y del verbo latino ire, que significa ir. En los verbos transitivos la acción verbal del sujeto recae en un objeto directo o en un complemento directo, mientras que en los verbos intransitivos la acción verbal recae en el sujeto mismo. El complemento directo se define como el sintagma nominal que recibe la acción verbal de manera directa, en donde el sintagma nominal hace referencia a una persona. El objeto directo es igual, pero con la única diferencia de que el sintagma es un animal o un objeto. Algunos ejemplos de verbos transitivos son comer, ver, dar, recibir, mirar, hacer y pintar, por mencionar algunos. Podemos identificar al verbo transitivo dentro de una oración haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué? Más el verbo conjugado para identificar si hay objeto directo. O bien la pregunta ¿quién? Más el verbo conjugado para identificar si hay complemento directo. Si la pregunta formulada de como respuesta a la oración original, entonces es un verbo transitivo, pero si la respuesta a esa pregunta no es la oración original, o no es una pregunta lógica, entonces nos encontramos con un verbo intransitivo. Y ahora ya teniendo claro el concepto de verbo transitivo, entonces ya podemos irnos a mencionar qué tipo de oración puede formar un verbo transitivo y cuáles son los elementos principales de esta. El nombre acusativo proviene del tiempo supino del verbo latino accusare, marcado en rojo. El verbo accusare puede traducirse como acusar, juzgar, señalar con el dedo, o acusar. El verbo transitivo puede formar un tipo de oración. La oración transitiva. Como podemos ver en el cuadro, la oración transitiva nos pide tres elementos básicos. Un sujeto, en caso nominativo. Un núcleo de la unidad sintáctica, formado por un verbo transitivo conjugado. Y un complemento directo o un objeto directo, en caso acusativo. Aunque hay algunos verbos transitivos como veremos más adelante, que además de un complemento directo o un objeto directo también piden un objeto indirecto o complemento indirecto. Algunos ejemplos de esta clase de verbos transitivos son dar, recibir, regalar, obsequiar. Por mencionar algunos. Una cosa crucial del verbo transitivo es que por naturaleza siempre va a pedir un complemento directo, o un objeto directo. Desde el momento en el que queramos formar una oración con un verbo transitivo, estamos forzados a poner un complemento directo o un objeto directo, siempre en caso acusativo en el caso de las lenguas flexivas. Es decir, si queremos formar una oración en árabe, en ruso, en alemán, en rumano, en griego o en latín, sabemos que estamos forzados a poner el complemento directo o el objeto directo en caso acusativo. Nuevamente les pido una disculpa por no poner ejemplos en ruso o en árabe. Pero les puse varios ejemplos en francés, en alemán, en italiano, en latín y en griego clásico. En estos primeros ejemplos podemos observar en las oraciones en alemán, en griego y en latín que el complemento directo, marcado en naranja, y el objeto directo, marcado en rojo está en caso acusativo. El sujeto está en caso nominativo y el núcleo de la unidad sintáctica es un verbo transitivo conjugado. Finalmente, en las oraciones en francés y en italiano el complemento directo se indica con la preposición a, aunque en las lenguas romances aunque no tengan caso gramatical, siguen la misma estructura que las oraciones en las lenguas con caso gramatical. Nuevamente les digo que este esquema es aplicable a cualquier lengua indoeuropea sin excepción. Otro punto importante es que en las lenguas romances, en las lenguas germanas como el alemán, o las lenguas eslavas como el ruso, los pronombres personales cambian de forma cuando estos cumplen la función de complemento directo. Con el cambio de forma me refiero a que el pronombre personal en estas tres familias de lenguas se declina. Tal como podemos ver en el cuadro, en las lenguas romances el pronombre personal en caso nominativo es el pronombre personal como tal, y el pronombre personal en caso acusativo se le conoce como complemento directo en italiano y en español, y como complemento de objeto directo en francés. En las lenguas con caso gramatical, el pronombre personal se presenta generalmente en una tabla de declinaciones como tal. Para que esto quede más claro les puse algunos ejemplos en diferentes idiomas con su respectiva traducción en español.
Lo que ven en color negro en los ejemplos es una cosa curiosa de que en español es el único idioma de todos los que conozco en donde el complemento indirecto se repite 2 veces. Pero eso será en otro video, además de que tengo que investigar por qué sucede esto y preguntarle a mis maestros de lingüística. Y finalmente les puse algunos ejemplos con los verbos transitivos que por naturaleza, además del objeto directo también piden un objeto indirecto. Digo que por naturaleza porque con estos verbos no es suficiente mencionar el objeto directo en la oración para que la idea esté completa. En las lenguas con caso gramatical como el griego, el latín, el rumano y el alemán, el objeto indirecto se coloca siempre en caso dativo. Y en las lenguas sin caso gramatical se indica con las preposiciones a o para. Cada una en su respectivo idioma. Estos ejemplos son una pequeña introducción al caso dativo, del cual se tratará mi siguiente video. Bueno, esto fue un breve resumen acerca del caso acusativo y sus 2 funciones principales. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad para las lenguas que estén estudiando. En la descripción del video les dejaré los links de todos mis videos anteriores. Y ya saben que cualquier error que noten en el video, cualquier dato incorrecto, sugerencia, etc., háganmelo saber. Hasta el próximo video sobre el caso dativo. Adiós.